Cansado de su esposa y queriendo humillarla frente a todos, el millonario llevó a su amante a la fiesta de la empresa. Pero lo que sucede deja a todos paralizados. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Daniela acomodó con delicadeza el nudo de la corbata de Mateo, asegurándose de que quedara perfecta. Durante años, había hecho lo mismo antes de cada evento importante. Lo observó con una mezcla de nostalgia y tristeza. Aún recordaba la época en la que su esposo la miraba con admiración, cuando sus manos la buscaban con ternura y sus palabras estaban llenas de promesas. Pero todo eso había quedado atrás. Ahora, Mateo solo la veía como una presencia incómoda, una sombra que opacaba su brillante imagen de empresario exitoso. Mateo, revisando su reloj con impaciencia, exhaló con fastidio y apartó la mano de Daniela con brusquedad. «No hace falta que hagas esto», dijo sin mirarla. «De hecho, no hace falta que vayas». Daniela parpadeó, sintiendo el peso de esas palabras. «¿Cómo dices?». Mateo finalmente levantó la vista, pero no había rastro de emoción en sus ojos. «Voy a la fiesta solo». Había acompañado a Mateo a cada gala, cada evento corporativo, cada celebración de la empresa que ambos habían construido juntos. Su presencia no solo era esperada, sino que representaba años de esfuerzo compartido. «Pero siempre hemos ido juntos», murmuró, sintiendo su estómago retorcerse. Mateo ajustó las mangas de su traje, indiferente. Daniela sintió un escalofrío, no quería preguntar, pero la duda la estaba consumiendo. «Hay otra razón». Mateo la miró con una sonrisa fría, esa que había aprendido a odiar en los últimos años. «Claro que sí, voy con Sofía». El mundo de Daniela se detuvo. Sofía, la asistente joven, siempre demasiado atenta, siempre con una sonrisa radiante en los labios y un vestido ajustado para resaltar su figura. Sofía, la mujer que Daniela había notado rondando a Mateo como una sombra, apareciendo en fotos de eventos, mencionada en conversaciones con una familiaridad que no correspondía a su cargo. Su esposo, el hombre con quien había compartido su vida, la estaba humillando sin siquiera intentar disfrazarlo. Ni siquiera tuvo la decencia de mentirle. Daniela tragó en seco, obligándose a mantener la compostura. «¿Y qué se supone que debo hacer yo?». Mateo se encogió de hombros con indiferencia y sacó su billetera. Sacó una tarjeta de crédito y la dejó sobre la mesa con un leve golpe. «Cómprate algo bonito». La humillación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Daniela sintió un ardor en los ojos, pero se negó a llorar. No frente a él. No le daría el placer de verla derrumbarse. Mateo, sin esperar respuesta, tomó su abrigo y salió de la habitación con paso seguro. Minutos después, desde la ventana, Daniela vio cómo Sofía bajaba del auto con una sonrisa victoriosa. Se acercó a Mateo, deslizando la mano por su brazo con total descaro, sabiendo que Daniela estaba mirando. Antes de subir al coche, giró la cabeza y le dedicó una sonrisa burlona, como si su triunfo estuviera completo. El auto se alejó, dejándola sola con la tarjeta de crédito aún sobre la mesa, como un recordatorio cruel de lo poco que significaba para Mateo. El silencio de la casa se hizo insoportable. La opulencia que la rodeaba, que un día había sido su hogar, ahora se sentía como una prisión. Caminó lentamente por la sala, sintiendo como los recuerdos la golpeaban con cada paso. El sofá donde solían sentarse juntos a ver películas, las copas de cristal que Mateo le había regalado en su aniversario, la alfombra donde se sentaron la primera vez que hablaron sobre formar una familia. Todo parecía insignificante ahora. Se detuvo frente a un espejo y miró su reflejo con detenimiento. La mujer que la observaba no era la misma de años atrás. Su piel estaba pálida, sus ojos apagados, su postura encorvada como si llevara el peso de una vida llena de desprecio. Se preguntó en qué momento había dejado de ser Daniela para convertirse solo en la esposa de Mateo. Un nudo se formó en su garganta, pero no permitió que las lágrimas cayeran. En su pecho, algo comenzó a cambiar. Ya no era solo tristeza o decepción, era algo más profundo, algo más oscuro, dolor y rabia. Daniela cerró los ojos y respiró hondo. No era la primera vez que Mateo la despreciaba, pero sería la última vez que lo permitiría. Su teléfono vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio de la habitación. Frunció el ceño y lo tomó. En la pantalla, un mensaje anónimo iluminaba la oscuridad de su mundo. «Deja de ser la esposa perfecta. Usa lo que tienes en tus manos, él no es intocable». Su corazón se aceleró. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué significaba? Daniela miró la tarjeta de crédito sobre la mesa, luego su reflejo en el vidrio de la ventana. Por primera vez en años, la imagen que veía le pareció diferente. Como si, en medio de su dolor, algo dentro de ella estuviera despertando. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. Daniela no durmió esa noche. No lloró, no se derrumbó.
Se quedó sentada en el borde de la cama, observando la tarjeta de crédito que Mateo había dejado sobre la mesa como si fuera la solución a su humillación. Sus dedos la apretaban con fuerza, pero su mente estaba en otro lugar. Su pecho dolía, pero no era solo por la traición. Era por la rabia contenida, por los años de sacrificios que habían sido reducidos a nada. Las imágenes de la noche anterior se repetían en su cabeza. Mateo con Sofía, tomándola de la cintura, llevándola con orgullo a la fiesta de la empresa. El desprecio absoluto en los ojos de su esposo. ¿Cómo había permitido que su vida se convirtiera en esto? ¿En qué momento se había perdido a sí misma? El mensaje anónimo seguía en su teléfono. Deja de ser la esposa perfecta. Usa lo que tienes en tus manos, él no es intocable. Las palabras la atormentaban. Alguien sabía lo que estaba pasando. Alguien quería que ella hiciera algo. Caminó lentamente hasta el despacho de Mateo. A pesar de ser su casa, ese lugar siempre había sido territorio prohibido para ella. Él solía encerrarse ahí durante horas, atendiendo llamadas y revisando documentos, asegurándose de que nadie interfiriera en su mundo. Giró la manija de la puerta y entró. El aroma a madera, cuero y perfume masculino la envolvió. La habitación era impecable, con una gran biblioteca repleta de libros de negocios, premios enmarcados y fotos de Mateo con inversionistas importantes. Pero lo que más llamó su atención fue el escritorio. Ahí, entre pilas de documentos organizados con precisión, había una carpeta negra con su nombre escrito en una esquina. Daniela sintió un escalofrío. ¿Por qué habría algo con su nombre en el despacho de Mateo? Abrió la carpeta con dedos temblorosos y lo que encontró la dejó sin aliento. Eran documentos financieros, transferencias millonarias a cuentas desconocidas, movimientos bancarios que no coincidían con los negocios que Mateo le había mencionado a lo largo de los años. Su estómago se revolvió. No se trataba solo de una infidelidad. Mateo estaba ocultando algo más grande. Buscó entre los papeles, tratando de encontrar una explicación, cuando sus dedos tropezaron con algo inesperado: un álbum de fotos. Su portada de cuero negro estaba gastada, como si hubiera sido manipulado muchas veces. Lo abrió con precaución, sintiendo un nudo en el pecho. Las primeras fotos eran de su boda. Daniela y Mateo sonriendo, rodeados de amigos y familiares. Luego, imágenes de sus primeros años juntos, cenas románticas, viajes, momentos felices que ahora parecían ajenos. Pero cuando pasó a las siguientes páginas, algo la desconcertó. Había espacios vacíos, fotos arrancadas, pequeños trozos de papel aún quedaban pegados en los bordes, como evidencia de que alguien había querido borrar ciertos recuerdos. ¿Qué estaba tratando de ocultar Mateo? El sonido de su teléfono vibrando la sacó de sus pensamientos. Lo tomó con manos temblorosas y vio un nuevo mensaje anónimo en la pantalla. No es tan intocable como crees, usa lo que tienes en tus manos. El corazón de Daniela latía con fuerza. Alguien más sabía lo que ella acababa de descubrir. Cerró la carpeta y tomó una foto rápida de los documentos más comprometedores con su celular. Luego, guardó algunos papeles dentro de su bolso, sin saber exactamente qué haría con ellos, pero sintiendo que eran una pieza clave en el juego que apenas estaba comenzando. Antes de salir del despacho, su mirada se detuvo en el álbum de fotos. Su mano tembló cuando pasó los dedos sobre la tapa. Finalmente, lo tomó también y lo guardó junto con los documentos. Salió del despacho y cerró la puerta con cautela. Su respiración era agitada, pero su mente estaba más clara que nunca. Se dirigió al baño y se miró en el espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos cansados, pero había algo nuevo en su expresión. Algo que no había visto en años: determinación. Mateo la había subestimado durante demasiado tiempo, y eso estaba a punto de cambiar. Tomó su celular y abrió la conversación del número desconocido. ¿Quién eres?, escribió, con el pulso acelerado. La respuesta llegó segundos después: alguien que quiere que veas la verdad. Prepárate, esta noche es el principio del fin. Algo grande estaba por suceder. Y esta vez, ella no sería una simple espectadora. El sol entraba por la ventana, iluminando la habitación con un resplandor suave, pero Daniela seguía sin moverse. Llevaba horas despierta, sumida en una tormenta de pensamientos que no le daban tregua. Frente a ella, el álbum de fotos con las páginas arrancadas seguía abierto como una herida expuesta. A su lado, la carpeta con los documentos financieros que delataban a Mateo y el teléfono con los mensajes anónimos que ahora ardían en su mente. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de una mujer que había tocado fondo, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo una esposa traicionada, una mujer relegada a la sombra de su marido. Algo dentro de ella se había roto, pero en lugar de debilitarla, la estaba transformando. Se levantó con movimientos lentos y fue al armario. Su ropa ordenada por colores, los vestidos sobrios que Mateo aprobaba, los tacones discretos que él consideraba adecuados.
Todo su mundo había sido construido en torno a lo que él quería. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. No más. Recorrió las perchas hasta encontrarlo. Un vestido negro, guardado en el fondo del armario. Lo había comprado hace años, cuando aún se sentía segura de sí misma, cuando aún quería verse hermosa por ella misma y no para complacer a nadie. Lo había usado una sola vez, antes de que Mateo comenzara a dictar qué debía ponerse. Lo sacó del armario y lo extendió sobre la cama. Su teléfono vibró. Si quieres verlo caer, prepárate. Esta noche es el principio del fin. Las palabras hicieron que su piel se erizara. Apretó el teléfono en su mano y su mente se llenó de preguntas. ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? ¿Qué sabían? ¿Y por qué querían ayudarla? Tomó aire y marcó un número que no había llamado en mucho tiempo. Isabela, soy yo. El silencio al otro lado de la línea duró un segundo. Luego, la voz de su amiga rompió la distancia con un tono de sorpresa y urgencia. Daniela, Dios mío, ¿estás bien? Daniela cerró los ojos por un momento. Claro que no, pero lo estaré. Isabela no preguntó más, sabía lo que había estado pasando, lo había visto venir desde hacía tiempo. Dime qué necesitas, voy a la fiesta. Un silencio cargado de tensión. ¿Estás segura? Más que nunca. Isabela no intentó convencerla de lo contrario. Voy para allá. 30 minutos después, Isabela estaba en su puerta con una bolsa de maquillaje y una sonrisa cómplice. Daniela le abrió, sintiéndose más ligera al ver a su amiga. No necesitaban muchas palabras. Isabela sacó los productos y comenzó a trabajar en su rostro, resaltando sus facciones, dándole un toque de vida a la piel apagada por años de tristeza. Daniela dejó que su amiga la transformara, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, sentirse hermosa. Cuando terminó, Isabela tomó el vestido negro y se lo tendió. Daniela lo sostuvo por un momento antes de desvestirse y deslizar la tela sobre su cuerpo. Al mirarse al espejo, apenas se reconoció. Ya no era la mujer que Mateo podía ignorar. Era alguien que él no esperaba ver de pie. Isabela sonrió con satisfacción. Ahora sí pareces una mujer que está a punto de hacer historia. Daniela tomó aire. Vamos a darle su propio espectáculo. El auto avanzaba por las calles de la ciudad. Daniela miraba por la ventana, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. El mensaje anónimo seguía en su mente. ¿Qué iba a suceder? ¿Quién la esperaba ahí dentro? Lo descubriría en minutos. Al llegar al hotel donde se realizaba la fiesta, Daniela sintió el peso de las miradas en cuanto puso un pie en la alfombra roja. Cada persona en la entrada giró la cabeza, algunos con sorpresa, otros con curiosidad. No le importaba. Avanzó con la cabeza en alto, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol. Dentro del salón, la fiesta estaba en su punto máximo. Música, risas, copas brindando entre sí. Pero cuando Daniela cruzó las puertas, el ambiente cambió. Las conversaciones bajaron de volumen, los murmullos crecieron y las miradas se posaron en ella. Y entonces vio a Mateo. Estaba en el centro del salón, rodeado de socios e inversionistas. Sofía estaba a su lado, riendo, disfrutando de su victoria. Pero en el instante en que sus ojos se encontraron con los de Daniela, la sonrisa de Mateo desapareció. Por primera vez en años, él parecía nervioso. Daniela mantuvo la mirada, disfrutando la incomodidad en su rostro. Caminó con seguridad hasta la barra y pidió una copa de vino, sin apartar la vista de su esposo. Un hombre se acercó a ella. Siempre supe que había una mujer fuerte detrás del éxito de Mateo, dijo con una sonrisa de respeto. Me alegra verla aquí. Daniela giró la cabeza y reconoció a Javier Martínez, un socio influyente en la empresa. Sonrió levemente y levantó su copa. Tal vez el éxito de Mateo no era solo suyo. Javier la observó con interés. Creo que muchas personas aquí están empezando a darse cuenta de eso. Desde su mesa, Mateo la observaba con una mezcla de furia y desconcierto. Sofía le susurró algo al oído, pero él no respondió. Daniela supo en ese momento que lo tenía exactamente donde quería. De repente, sintió un leve toque en su brazo. Se giró y vio a un empleado de la empresa, un hombre de mirada seria y gesto nervioso. Señora Rodríguez, murmuró en voz baja, asegurándose de que nadie más lo escuchara. No es la única a la que Mateo ha traicionado. El estómago de Daniela se tensó, el hombre deslizó un sobre en su mano y desapareció entre la multitud. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniela miró el sobre. Lo abrió lentamente y sacó los papeles en su interior. Y lo que vio la dejó sin aliento. Los documentos confirmaban lo que ella sospechaba. Mateo no solo la había traicionado sentimentalmente, sino que había cometido fraude financiero, desviado dinero y manipulado cuentas. Pero lo peor de todo eran los nombres involucrados. Mateo no actuó solo. Había personas poderosas detrás de él. Sintió una mezcla de rabia y adrenalina.
Esto no solo acabaría con su matrimonio. Esto acabaría con Mateo. Antes de que pudiera reaccionar, una voz alta interrumpió la música y las conversaciones. Sofía, con una copa en la mano y una sonrisa venenosa, se levantó y dijo en voz alta: ¿Quieres saber la verdad sobre Mateo? Porque yo sí la voy a contar. Mateo giró bruscamente la cabeza hacia ella, su rostro palideciendo de inmediato. Daniela apretó el sobre en sus manos. Todo estaba a punto de derrumbarse. Las luces del salón brillaban con intensidad, reflejándose en las copas de champán y en los rostros expectantes de los invitados. Daniela se mantenía de pie, con el sobre de documentos en una mano y la copa de vino en la otra, sin apartar la mirada de Sofía, quien ahora captaba la atención de toda la sala. La joven amante de Mateo, con una sonrisa venenosa y un brillo calculador en los ojos, estaba a punto de hacer algo impensable. El aire en el salón cambió, las conversaciones se apagaron y todos los ojos se posaron en ella. Mateo, que hasta hace un momento disfrutaba de su éxito rodeado de socios, se tensó de inmediato. Su mandíbula se endureció, su postura cambió y su mirada se clavó en Sofía con una advertencia silenciosa. Pero ella no retrocedió, disfrutando el momento en el que tenía todo el poder en sus manos. Daniela apretó los dedos alrededor del sobre, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Sabía que Mateo estaba en problemas, que algo grande estaba a punto de estallar y que su venganza estaba tomando forma sin que ella tuviera que mover un solo dedo. Se mantuvo inmóvil, observando, esperando. Sofía sonrió y alzó la copa, mirando directamente a Mateo. Nuestro querido anfitrión, dijo con una voz melosa, nos ha demostrado que el éxito se construye con astucia, aunque no siempre con honestidad. Las miradas de los socios se endurecieron, algunos se removieron incómodos en sus asientos, otros susurraron entre ellos. Mateo apretó los puños y se levantó de su silla con movimientos tensos. Sofía, dijo con una calma forzada, creo que ya tomaste suficiente vino. Pero Sofía solo rió suavemente y negó con la cabeza. Oh Mateo, qué gracioso eres. Se giró hacia la multitud con expresión inocente. ¿No les parece curioso que alguien con tanto éxito tenga cuentas en lugares que ni siquiera aparecen en los registros de la empresa? Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los inversionistas se miraron entre sí, algunos con escepticismo, otros con alarma. Daniela vio cómo Mateo tragaba en seco y se acercaba a Sofía con pasos lentos, tratando de mantener el control. «Basta», le susurró entre dientes. Pero ella dio un paso atrás, manteniendo la distancia y la atención de todos sobre ella. Tal vez deberíamos revisar algunas transacciones. ¿O prefieres que hablemos de los contratos fantasmas que tanto te gustaban? Supo en ese momento que Sofía tenía más información de la que él jamás imaginó. Pero, ¿qué la estaba motivando? ¿Venganza? ¿O simplemente quería verlo caer antes de que él la hundiera a ella? Sofía se giró hacia la multitud y levantó su copa. A la verdad, dijo con un tono cargado de ironía, y a los secretos que siempre encuentran la forma de salir a la luz. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. La caída de Mateo estaba en marcha, y esta era solo la primera pieza del dominó cayendo. Los murmullos crecieron, algunos socios comenzaron a revisar sus teléfonos, probablemente buscando información sobre lo que Sofía insinuaba. Javier Martínez, el socio influyente que antes había hablado con Daniela, se inclinó hacia uno de sus colegas y susurró algo que hizo que la expresión del hombre cambiara de inmediato. Mateo miró a su alrededor, viendo cómo su reputación se desmoronaba en cuestión de segundos. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Daniela, ella le sostuvo la mirada con una leve sonrisa. La furia en su rostro fue evidente. Mateo apretó la mandíbula y avanzó hasta Sofía, sujetándola por el brazo con firmeza. «Vas a venir conmigo ahora», le ordenó en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que algunos lo escucharan. Sofía lo miró con burla y sacudió la cabeza. «No, Mateo, esta vez no soy yo la que se va a ir». Mateo sintió el peligro real cuando varios inversionistas se pusieron de pie, algunos con sus teléfonos en la mano, otros murmurando entre ellos. La desconfianza ya estaba sembrada, y él lo sabía. Pero antes de que pudiera hacer algo para contener el daño, Daniela decidió moverse. Caminó con seguridad hasta la mesa donde él estaba y colocó el sobre de documentos frente a Javier Martínez. «Si te interesa saber la verdad», dijo con voz firme, «aquí tienes lo que necesitas». Mateo se giró bruscamente, su rostro reflejando puro pánico. «¿Qué haces, Daniela?» Ella mantuvo la calma, su expresión serena, pero con una chispa de triunfo en sus ojos. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Javier tomó el sobre y comenzó a revisar los papeles, sus cejas frunciéndose cada vez más a medida que pasaba las páginas. Finalmente, levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Mateo. «¿Es esto real?», preguntó, su voz cargada de gravedad. Mateo intentó recuperar el control. «Son documentos manipulados, no significan nada». Javier lo miró con escepticismo.
podemos averiguarlo. Se giró hacia uno de sus asistentes. Llama a nuestro equipo legal. El rostro de Mateo se tensó. Esto es ridículo. Pero el daño ya estaba hecho. Los inversionistas comenzaron a abandonar sus asientos, algunos con el ceño fruncido, otros con expresiones de traición. Mateo intentó hablar, detener la debacle, pero entonces su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y su rostro se descompuso al leer el mensaje en la pantalla. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia, y lo peor aún estaba por venir. Daniela lo observó, disfrutando cada segundo de su desesperación. Mateo se giró hacia ella, su expresión ahora reflejando una mezcla de ira y miedo. No sabes lo que acabas de hacer. Tú me enseñaste a ser invisible, Mateo, y ahora el invisible eres tú. Y con esas palabras, se giró y caminó hacia la salida, dejando atrás el caos que había desatado. El murmullo de los inversionistas aumentaba con cada segundo que pasaba. Las miradas de desconfianza, las conversaciones en voz baja y los rostros tensos dejaban claro que la reputación de Mateo Rodríguez se tambaleaba al borde del colapso. Sofía disfrutaba del momento, sosteniendo su copa con una sonrisa triunfal, mientras Daniela, serena pero implacable, observaba a su esposo como quien ve caer a un imperio que parecía indestructible. Mateo intentó mantener la compostura, pero su mandíbula apretada y su respiración agitada lo delataban. Sabía que estaba perdiendo el control, y lo peor era que lo estaba perdiendo frente a todos. Javier Martínez hojeaba los documentos con expresión cada vez más sombría. Las pruebas eran innegables. Transferencias a cuentas inexistentes, contratos alterados, movimientos financieros que evidenciaban un esquema fraudulento. Finalmente, levantó la vista y miró a Mateo con una mezcla de decepción y furia. ¿Tienes algo que decir sobre esto?, preguntó, su voz resonando en el salón. Mateo enderezó los hombros y soltó una risa tensa, intentando aparentar seguridad. Esto es un malentendido. Alguien quiere destruirme y claramente están usando información manipulada. Pero Javier no parecía convencido. ¿Es así?, preguntó con frialdad, levantando un documento en el que se detallaban depósitos millonarios a una empresa fantasma vinculada a Mateo. Porque esto parece bastante real. Mateo sintió como su mundo se desmoronaba. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero los inversionistas que antes lo rodeaban ahora lo observaban con desconfianza. Algunos ya revisaban sus teléfonos, confirmando la información. Otros, simplemente, lo miraban con desprecio. Sofía dio un paso adelante y habló con una dulzura envenenada. Mateo, cariño, tal vez deberías contarles a todos cómo movías el dinero sin que nadie lo notara. Yo misma vi esas transferencias. El impacto de sus palabras fue inmediato. Los inversionistas se tensaron y los murmullos crecieron. Mateo se giró hacia ella con los ojos encendidos de rabia. «Cierra la boca», siseó entre dientes. Pero Sofía solo sonrió con crueldad. «Amor, tú me usaste, me prometiste el mundo, pero olvidaste un pequeño detalle, no soy tan tonta como creías». Mateo sintió el sudor frío recorriéndole la espalda. Si no detenía esto, todo su imperio se desmoronaría en cuestión de minutos. Pero entonces, algo peor sucedió. Uno de los asistentes de Javier se acercó apresuradamente y le susurró algo al oído. Javier confirmó y sacó su teléfono, navegando rápidamente por una página web antes de volver a mirar a Mateo con una expresión de absoluta incredulidad. «Esto ya no es solo un escándalo interno», dijo en voz alta, atrayendo la atención de todos. «La Fiscalía acaba de abrir una investigación contra ti. Se están filtrando documentos comprometedores en los medios ahora mismo». El pánico se apoderó de Mateo. Las notificaciones en los teléfonos comenzaron a sonar por todo el salón. Los invitados miraban sus pantallas con asombro y desagrado. Algunos leían titulares en voz baja, otros se apartaban de Mateo como si su sola presencia los contaminara. Mateo Rodríguez, empresario investigado por fraude multimillonario. Escándalo financiero, altos ejecutivos involucrados en corrupción. Daniela sintió una satisfacción fría al ver a su esposo tambalearse, sus manos temblando mientras intentaba recuperar el control. «Esto es una trampa», dijo en voz alta, pero nadie lo escuchaba. Javier se giró hacia los inversionistas. «No podemos permitir que esto arrastre a la empresa al desastre. Propongo una junta de emergencia». Uno de los directivos más influyentes se puso de pie. «Estoy de acuerdo, no podemos permitir que Rodríguez siga al frente con estos señalamientos». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No pueden hacer esto», gritó, pero su voz sonó desesperada, débil. Daniela se acercó lentamente, disfrutando cada paso que la llevaba hasta él. «Claro que pueden», susurró con una calma afilada como una navaja. Mateo la miró con los ojos inyectados en furia. Fuiste tú todo este tiempo». Daniela inclinó levemente la cabeza, sin borrar la expresión serena de su rostro.
Claro que no, Mateo, fuiste tú mismo. Mateo apretó los puños, sintiendo la rabia ardiendo en su interior, pero ya no podía hacer nada. Su reinado había terminado. Los guardias de seguridad del hotel se acercaron discretamente. Uno de los directivos les hizo una señal y ellos, sin dudarlo, avanzaron hacia Mateo. Señor Rodríguez, dijo uno de ellos con tono neutral, le pedimos que nos acompañe. Mateo miró a su alrededor buscando aliados, pero no quedaba nadie de su lado. Finalmente, soltó un gruñido y se alejó, escoltado por los guardias, con los flashes de las cámaras capturando su humillación. Daniela lo vio desaparecer por las puertas del salón y sintió un peso liberarse de su pecho. Javier se acercó a ella con una expresión mezcla de admiración y curiosidad. No sé cómo lo hiciste, dijo en voz baja, pero hoy acabas de cambiarlo todo. Daniela tomó un sorbo de su vino y sonrió con calma. Solo dejé que la verdad hablara por sí misma. La música había cesado, la fiesta estaba terminada. Y con ella, la vida de Mateo Rodríguez tal como la conocía. Las luces del gran salón seguían encendidas, pero el ambiente había cambiado por completo. Los murmullos llenaban el lugar, las miradas se cruzaban con desconcierto y los teléfonos no dejaban de vibrar con las notificaciones sobre el escándalo de Mateo Rodríguez. Daniela se mantenía de pie, su expresión serena pero con la firmeza de alguien que finalmente había recuperado el control de su propia historia. Frente a ella, Javier Martínez terminaba una llamada con un semblante tenso y se acercaba con pasos calculados. La junta directiva ya tomó una decisión, murmuró en voz baja. Mateo será destituido de inmediato. No podrá acercarse a la empresa ni utilizar sus cuentas bancarias hasta que termine la investigación. Daniela confirmó lentamente. No sentía lástima por su esposo. No después de todo lo que había hecho. Era inevitable, respondió con calma. Mientras tanto, en la entrada del salón, Mateo forcejeaba con los guardias que intentaban escoltarlo fuera del evento. No pueden hacerme esto, rugió con desesperación, su rostro desencajado por la furia y el miedo. Yo construí esta empresa y ustedes no son nada sin mí. Pero nadie le prestaba atención. Sus socios lo miraban con desaprobación, algunos con asco, otros con simple indiferencia. La humillación era total. Sofía, que hasta hace unos minutos disfrutaba viendo la caída de Mateo, dio un paso adelante con una sonrisa burlona. «Qué triste verte así», susurró con falsa compasión. «Supongo que ahora entiendes lo que se siente ser desechado». Mateo la miró con odio puro. «Tú lo sabías, tú filtraste la información». Sofía se encogió de hombros con fingida inocencia. «Tal vez. O tal vez solo me cansé de ser un simple juguete en tu juego». Luego se inclinó hacia él y agregó en voz baja: «Espero que tengas buenos abogados». Los guardias finalmente lo sacaron del salón bajo el escrutinio de todos. Las puertas se cerraron tras él, sellando su destino. En cuestión de minutos, el poderoso Mateo Rodríguez se había convertido en un hombre derrotado, sin poder, sin aliados y con una tormenta de consecuencias a punto de caer sobre él. Daniela dejó escapar un suspiro largo, sintiendo el peso de los años de humillación y sufrimiento evaporarse. Durante tanto tiempo había sido una sombra, una figura olvidada a la que nadie prestaba atención. Pero ahora todos la miraban. No como la esposa sumisa de Mateo, sino como la mujer que tuvo la fuerza para destruirlo. Javier la observó con interés. «Debo admitir que fuiste impresionante esta noche», dijo con una leve sonrisa. «No mucha gente se atrevería a enfrentarlo así». Daniela giró su copa de vino entre los dedos, pensativa. «No lo hice solo por mí», murmuró. «Había muchas personas afectadas por sus mentiras». Javier confirmó, «Y ahora la empresa necesita una nueva dirección. Alguien con visión y con carácter, alguien que entienda el valor del esfuerzo real». Daniela levantó la mirada y encontró la de Javier. «Eso fue una propuesta». Él sonrió. «Es una invitación, Mateo ya no está, pero la compañía necesita a alguien con la capacidad de salvarla. Y creo que tú podrías ser esa persona». Daniela sintió una oleada de emociones cruzar su pecho. Pasó toda su vida apoyando a Mateo, viéndolo crecer mientras ella quedaba en la sombra. Pero ahora tenía la oportunidad de escribir su propia historia. «Lo pensaré», respondió con tranquilidad, sabiendo que, por primera vez en años, tenía opciones. La música en el salón había cesado. Las copas aún brillaban, pero el evento estaba muerto. La gran noche de Mateo Rodríguez se había convertido en el escenario de su caída. Daniela dejó su copa sobre la mesa y se encaminó hacia la salida con paso firme, sintiendo cada mirada sobre ella. Pero esta vez no le importaba. Al salir del hotel, el aire fresco la envolvió. Cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. La sensación de libertad era abrumadora. Se subió a su auto y miró su reflejo en el espejo retrovisor. Por primera vez en mucho tiempo, vio a la mujer que siempre había sido, aquella que Mateo intentó apagar, pero que nunca pudo destruir.
El teléfono vibró sobre el asiento del copiloto. «Felicitaciones, Daniela, lo lograste». Frunció el ceño y tecleó una respuesta rápida. «¿Quién eres?». La respuesta llegó casi de inmediato, alguien que sabía que estabas destinada a algo más grande. Miró la pantalla durante unos segundos, luego dejó el teléfono a un lado. No necesitaba saber quién estaba detrás de los mensajes. Todo lo que importaba era lo que vendría después. Encendió el auto y encajó las manos en el volante. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control absoluto de su vida. Apretó el acelerador y avanzó por la ciudad, dejando atrás no solo el hotel, sino también la mujer que Mateo había intentado destruir. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas. Un nuevo capítulo comenzaba. Y esta vez, ella escribiría cada palabra de su propia historia. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla, para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender y nos vemos en el próximo vídeo.